La puerta de mi lujosa casa en la playa se abrió de golpe, revelando dos rostros que no había visto en 12 años. Eleanor, mi hija, y Gregory, su esposo, estaban delante de mí con sonrisas forzadas y ojos llenos de una desesperación mal disimulada. Sus miradas recorrieron rápidamente el interior de mi nuevo hogar. Los muebles de cuero italiano, el televisor de 70 pulgadas, la vista panorámica del océano que se extendía detrás de mí como un cuadro vivo de libertad. «Mamá», murmuró Eleanor con voz temblorosa, «necesitamos hablar contigo». Durante 12 largos años, estos dos seres humanos me habían borrado de sus vidas como si yo nunca hubiera existido. 12 años sin una llamada telefónica, sin una invitación de Navidad, sin conocer jamás a mis propios nietos. Y ahora, después de comprar esta casa multimillonaria al contado, aparecieron en mi puerta como fantasmas del pasado, regresando solo cuando olieron dinero. Los observé en silencio, notando cada detalle de su apariencia desgastada. Gregory intentó mirar por encima de mi hombro para ver más de mi santuario junto al mar. Eleanor vestía un vestido verde desvaído que había visto mejores días, y sus zapatos de imitación cuero mostraban grietas que hablaban de dificultades económicas. Las arrugas de preocupación marcaban su frente como surcos en la tierra seca, y sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba mi respuesta. «¿Hablan?», repetí con una calma que incluso me sorprendió. ¡Qué interesante! Después de 12 años de absoluto silencio, ahora quieren hablar. El color se les fue de la cara como si hubieran visto un fantasma. Gregory aclaró la garganta incómodamente, ajustándose la camisa arrugada. Era obvio que habían venido directamente de algún lugar donde las cosas no habían ido como esperaban. Sus ojos no podían ocultar la desesperación que los había llevado a mi puerta. Durante todos esos años de cruel abandono, yo había sobrevivido vendiendo mis pasteles y postres caseros en el mercado de los agricultores del pueblo. Cada domingo, mientras ellos probablemente disfrutaban de lujosas reuniones familiares en restaurantes caros, yo estaba bajo el sol inclemente, sonriendo a extraños que apreciaban más mi repostería que mi propia sangre. Mis manos se habían hecho ásperas por el trabajo constante. Mi espalda se había encorvado por cargar cestas pesadas llenas de dulces esperanzas, pero mi orgullo nunca se rompió por completo. El aroma de los postres recién horneados aún vivía en mis recuerdos más preciados. Canela finamente molida, extracto puro de vainilla, coco tostado dorado al color perfecto, sabores que alguna vez llenaron mi casa cuando Eleanor era pequeña y me llamaba la mejor cocinera del mundo entero. Esos días dorados parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer que ingenuamente creía que el amor familiar era incondicional y eterno. La transformación comenzó gradualmente después de que Eleanor conoció a Gregory en aquella fiesta de empresa donde ella trabajaba como secretaria. Al principio, él era todo encanto y cortesía calculada. Me llamaba querida suegra, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, y alababa mis cazuelas de Navidad mientras secretamente planeaba distanciar a Eleanor de mi influencia. Pero poco a poco, empecé a notar los cambios sutiles que se filtraban en nuestra relación como un veneno lento. Cuando Eleanor mencionaba visitarme los fines de semana, él siempre tenía una emergencia de trabajo que requería atención inmediata. Cuando llamaba por las tardes para escuchar su voz, él contestaba con tono molesto y prometía que Eleanor me devolvería la llamada, lo que nunca ocurría. Los mensajes se perdían misteriosamente, las invitaciones se extraviaban y los planes se cancelaban en el último minuto por razones cada vez más inverosímiles. Las exclusiones comenzaron como olvidos accidentales que dolían, pero que podía perdonar. La graduación de Eleanor de su MBA. «Oh, mamá, pensamos que ya tenías otros planes más importantes». La fiesta de bienvenida para su primera hija, mi nieta, a quien nunca conocí. Era algo muy íntimo, solo sus amigas más cercanas de la universidad. La primera comunión de esa misma nieta. Nos olvidamos por completo de avisarte. Todo fue tan apresurado.
Ya sabes cómo son estas cosas. Cada excusa apuñalaba mi corazón como una daga envuelta en papel de regalo con lazos dorados. Yo sonreía, asentía y fingía comprender perfectamente sus razones. No te preocupes, mi amor, la próxima vez será diferente. Pero la próxima vez nunca llegó, y mi teléfono permaneció tan silencioso como una tumba en el cementerio donde descansaba mi esposo. Las noches se hicieron más largas, los domingos más vacíos. Cocinaba para una, hablaba con las fotografías en las paredes y celebraba mis cumpleaños con una sola vela solitaria clavada en un pequeño pastel que compraba en la panadería del señor Peterson. Él siempre preguntaba por Eleanor y yo siempre respondía con la misma mentira. Está muy ocupada con su nueva vida, ya sabes cómo es. Pero ahora, parada en el umbral de mi casa soñada, con el océano susurrando secretos detrás de mí y el aroma salado del mar llenando mis pulmones, los vi tal como eran realmente. Los invité a entrar con un elegante gesto de mano, observando cómo se les agrandaban los ojos al ver el lujo que ahora me rodeaba. El suelo de mármol italiano brillaba bajo la luz natural que entraba por las enormes ventanas, reflejando sus pequeñas y nerviosas figuras. Eleanor caminaba tras Gregory como una sombra, bajando la cabeza mientras él evaluaba cada mueble, cada obra de arte, cada detalle de mi nueva realidad con la codicia mal disimulada de un tasador profesional. «Siéntense», dije, señalando el sofá de cuero color crema que había costado más que todo lo que ellos habían visto juntos en años. Supongo que después de tanto tiempo tienen mucho que decirme. Gregory aclaró su garganta, adoptando esa postura de hombre importante que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien. Annabel, sabemos que han pasado unos años desde que hablamos. No unos años, 12 años exactos, lo interrumpí. Desde que decidieron que yo no existía. Eleanor finalmente levantó la vista y pude ver lágrimas formándose en sus ojos, pero ya no me conmovían como antes. Había llorado demasiadas noches sola para permitir que sus lágrimas calculadas me manipularan ahora. Mamá, no fue nuestra intención. Las cosas se complicaron. El trabajo de Gregory, los niños que nunca conocí. Respondí sintiendo cómo la rabia contenida durante años comenzaba a hervir dentro de mí. Mis nietos que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Durante esos 12 años de exilio forzado, había construido una rutina que me mantenía cuerda. Cada mañana me levantaba a las 5 para preparar mis postres, con la misma dedicación que puse en cuidar a Eleanor cuando era bebé. La masa de la tarta requería paciencia. El punto exacto del caramelo necesitaba atención constante, y el tiempo de horneado no perdonaba errores. Esas recetas se habían convertido en mi salvación y mi sustento. Los domingos en el mercado eran mi tiempo para la interacción social. Mujeres mayores como yo venían a comprar mis dulces y terminábamos hablando de nuestras vidas, de nuestros hijos ausentes, de nuestros sueños pospuestos. Marta, una viuda de 72 años, se convirtió en mi confidente sin que ninguna lo planeáramos. Ella también había sido abandonada por sus hijos después de que se casaron. También conocía el dolor de ser invisible para quienes alguna vez fueron el centro de tu universo. Los hijos piensan que una vez que forman su propia familia, nosotros, los padres, ya no importamos. Decía Marta mientras compraba 3 tartas para llevar a sus vecinas. Pero cuando necesitan algo, entonces recuerdan que existimos. Qué profética había sido esa conversación. Ahora, viendo a Eleanor retorcerse las manos nerviosamente, mientras Gregory calculaba mentalmente el valor de mi nueva vida, entendí perfectamente lo que Marta quería decir. El cambio en Eleanor había sido gradual pero implacable. Durante los primeros años de su matrimonio, aún me llamaba ocasionalmente, pero las conversaciones se volvieron mecánicas, llenas de silencios incómodos. Gregory siempre estaba presente al fondo, aclarando la garganta o haciendo comentarios que cortaban nuestras charlas como cuchillas afiladas. Tu mamá siempre tiene algún drama. Lo oí decir una vez cuando Eleanor pensó que había colgado el teléfono.
Mi madre nunca nos molesta con sus problemas personales. Problemas personales. Así había clasificado Gregory mi soledad, mi deseo natural de mantener contacto con mi única hija, mi necesidad de ser parte de su nueva familia. Todo lo que sentía y necesitaba se había reducido a problemas personales que perturbaban su perfecto matrimonio. Las invitaciones familiares comenzaron a llegar con menos frecuencia hasta desaparecer por completo. Primero fue la cena de Acción de Gracias. Este año será algo pequeño, mamá. Solo nosotros 4. Después Navidad. Los niños están enfermos. Mejor lo posponemos. Luego los cumpleaños. Todo se complicó con el trabajo de Gregory. Cada excusa venía acompañada de promesas vacías sobre una próxima vez que nunca llegaba. El Eleanor desarrolló un talento especial para hacer que cada rechazo sonara razonable. Cada exclusión parecía temporal, cada abandono como si fuera por mi bien. No queremos que te sientas obligada a venir, mamá. Ya eres suficientemente mayor para descansar y disfrutar de tu paz y tranquilidad. Mi paz y tranquilidad. Como si la soledad fuera un regalo que yo hubiera pedido. Como si despertar cada mañana en un apartamento silencioso fuera mi idea de felicidad. Como si cocinar para una y comer frente al televisor fuera mi definición de vida plena. Los años pasaron como páginas de un calendario que nadie leía. Mi rutina se volvió tan predecible que hasta el cartero sabía exactamente a qué hora regaría las plantas en mi pequeño balcón. Lunes, preparar tartas de manzana. Martes, gelatinas de diferentes sabores. Miércoles, pasteles de chocolate que se vendían como pan caliente. Jueves, muffins que perfumaban todo el apartamento. Viernes, empanadas de calabaza y especias. Sábado, preparar todo para el día del mercado. Domingo, el mercado, las señoras, las conversaciones que llenaban temporalmente el vacío en mi pecho. Pero también hubo momentos de una soledad tan profunda que pensé que me ahogaría en ella. Noches enteras despierta, mirando el teléfono que nunca sonaba, esperando un mensaje que nunca llegaba. Navidades celebradas con especiales de televisión y un pequeño árbol artificial que decoraba yo sola. La víspera de Año Nuevo bienvenida con una copa de vino espumoso tibio y la renovada esperanza de que tal vez ese sería el año de la reunión. El dolor más agudo llegaba en momentos inesperados, cuando veía familias enteras en el parque, cuando escuchaba a otras abuelas hablar de sus nietos, cuando pasaba por jugueterías y me preguntaba qué les gustaría a los míos. El Eleanor tenía 3 hijos que conocía solo por fotos borrosas en redes sociales, que revisaba desde cuentas falsas como una espía en mi propia familia. Mamá, la voz de Eleanor me devolvió al presente. Sabemos que cometimos errores. ¿Errores? La palabra salió de mi boca como una bala. Borrar a tu madre de tu vida durante 12 años fue un error. Negar a tus hijos el amor de su abuela fue un error. Gregory se movió incómodo en su asiento, finalmente entendiendo que esta conversación no iba a desarrollarse como había planeado. Sus ojos seguían escaneando mi sala, calculando, evaluando, planeando su siguiente movimiento, como el manipulador experto que siempre había sido. No fueron errores, continué, sintiendo que la verdad brotaba de mi garganta como lava caliente, después de años contenida. Fueron decisiones conscientes, calculadas, crueles. Eligieron borrarme de sus vidas como si fuera un mueble viejo que ya no les servía. El Eleanor comenzó a sollozar, pero sus lágrimas ya no tenían el poder de desarmarme como antes. Había llorado sola durante demasiadas noches, preguntándome qué había hecho mal, cómo había fallado como madre, por qué mi amor incondicional no fue suficiente para mantener unida a mi familia. Mamá, por favor déjanos explicar, intentó el Eleanor entre sollozos. ¿Explicar qué? Mi voz se alzó sin poder controlarla. ¿Me van a explicar por qué no conocí a mi nieta cuando dio sus primeros pasos? ¿Por qué no estuve cuando mi nieto perdió su primer diente? ¿Por qué pasé 12 Navidades cocinando para nadie mientras ustedes construían recuerdos familiares sin mí? Gregory finalmente habló con ese tono condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Annabel, entendemos que te sientas dolida,
Pero las familias a veces necesitan espacio para crecer. No fue nada personal contra ti. La risa que escapó de mi garganta sonó tan amarga que hasta yo me sorprendí. Nada personal, Gregory. Convirtieron nuestra conexión familiar en un papel húmedo que tiraron a la basura cuando ya no les convenía. Gregory se inclinó hacia adelante, adoptando una postura de vulnerabilidad calculada que probablemente había practicado frente al espejo. Annabel, entendemos tu dolor. Entendemos tu rabia, pero los niños son inocentes en todo esto. No merecen sufrir por nuestros errores. Ahí estaba, la carta que había guardado para el final. Los niños, mis nietos desconocidos, la manipulación emocional más poderosa que tenían a mano. Sabían que mencionarlos podía ablandar mi corazón endurecido por años de abandono. ¿Los niños? Pregunté sintiendo mezclas de dolor y rabia agitarse en mi pecho. Los mismos niños que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Los mismos niños a quienes se les negó ese amor, sabiduría y cuidado durante todos esos años. Eleanor volvió a sollozar, pero esta vez sus lágrimas parecían genuinas, cargadas con el peso de una culpa real. «Mamá, no pensamos en las consecuencias a largo plazo. Gregory decía que era mejor para el matrimonio, que las suegras siempre causaban problemas». Gregory dijo, repetí mirando directamente al hombre que había orquestado la destrucción de mi relación con mi hija. Gregory pensó. Gregory decidió. ¿Y dónde estaba tu propia voz, Eleanor? ¿Dónde estaba tu propio corazón? ¿Dónde estaba tu propio corazón? Mi voz se perdió entre las promesas de un matrimonio perfecto y el miedo a contradecir a mi esposo, admitió Eleanor con una honesta que momentáneamente me desarmó. Pero mamá, ahora me doy cuenta de todo lo que perdimos. Los niños preguntan por qué no tienen abuela, porque sus amigos hablan de sus abuelas y ellos no conocen ninguna. Sus palabras fueron puñales directos al corazón, pero aprendí a no dejar que el dolor nuble mi juicio. Durante 12 años fantaseé con este momento, el regreso de Eleanor, el reconocimiento de su error, la oportunidad de conocer a mis nietos. Pero ahora que está sucediendo, me doy cuenta de que llega demasiado tarde y por razones equivocadas. ¿Sabes cuántos cumpleaños de mis nietos me perdí mientras ustedes construían su familia perfecta sin interferencias externas? Pregunté con voz cada vez más dura. ¿Sabes cuántas noches estuve despierta imaginando cómo serían sus voces, sus risas, sus personalidades? ¿Sabes cuántos juguetes compré y guardé en una caja esperando un día que nunca llegó? Gregory se movió nervioso, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Su plan de ablandar mi corazón no estaba funcionando como esperaba, y podía verlo mentalmente calculando su siguiente movimiento manipulativo. «Annabel, entendemos que estás herida», intervino con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante años. «Pero ahora podemos cambiar todo eso. Los niños pueden conocerte, pueden pasar tiempo contigo, podemos ser una familia otra vez». «¿Una familia?», repetí saboreando la ironía de sus palabras. ¿Quieres decir la clase de familia donde la abuela es bienvenida solo cuando tiene dinero para resolver los problemas de adultos irresponsables? La casa se llenó de un silencio tenso. A través de las grandes ventanas podía ver las olas del océano rompiendo contra las rocas, un recordatorio constante de mi nueva libertad y mi dura independencia. Este lugar representaba todo lo que había logrado sin ellos, todo lo que había construido de las cenizas de mi abandono. Durante estos 3 meses viviendo junto al mar, había desarrollado una rutina completamente nueva. Me despertaba cada mañana al sonido de las gaviotas, no al llanto silencioso de la soledad. Preparaba mi café en una cocina equipada con los mejores electrodomésticos, no en el pequeño espacio donde contaba cada centavo para ingredientes básicos. Caminaba por la playa al atardecer, sintiendo la arena entre los dedos y el viento salado en mi cabello, libre de la carga emocional que había llevado durante años. También había comenzado a ayudar a otras mujeres mayores que, como yo, habían sido abandonadas por sus familias.
Marta se había mudado a un apartamento cerca de mi casa y juntas habíamos creado un pequeño grupo de apoyo para señoras en situaciones similares. Los miércoles por la tarde nos reuníamos en mi sala para compartir historias, estrategias de supervivencia emocional y, por supuesto, mis postres caseros. La libertad, me dijo Marta durante una de esas reuniones, es darse cuenta de que no necesitas la aprobación de quienes te lastiman para ser feliz. Sus palabras resonaron en mi corazón como una campana de verdad. Por primera vez en décadas, vivía para mí misma. No esperaba llamadas que nunca llegaban. No cocinaba para hijos que no visitaban. No soñaba con reuniones familiares que solo existían en mi imaginación. «Mamá». Eleanor se acercó al borde de mi sillón con los ojos rojos por el llanto. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero juro por mis hijos que, si nos ayudas ahora, las cosas serán diferentes». «¿Diferente cómo?», pregunté manteniendo mi voz fría y controlada. «Diferente hasta que resuelvas tus problemas financieros y ya no me necesites. Diferente hasta que Gregory decida otra vez que soy una interferencia en su perfecto matrimonio». Gregory se levantó abruptamente, mostrando su verdadera naturaleza al darse cuenta de que su estrategia de manipulación no funcionaba. «Mira, Annabel, entiendo que tengas resentimientos, pero la realidad es que todos cometemos errores en las familias. Lo importante es seguir adelante, no quedarse atrapado en el pasado». Su comentario fue como una bofetada. Después de 12 años de abandono deliberado, tuvo la audacia de minimizar mi dolor como quedarse atrapado en el pasado, como si mi sufrimiento fuera una elección caprichosa y no una consecuencia directa de sus crueles acciones. Seguir adelante. Me levanté de mi sillón sintiendo que toda mi dignidad se elevaba como una torre de acero. «Gregory, yo ya seguí adelante. Construí una nueva vida sin ustedes. Encontré la paz sin su presencia. Descubrí mi valor sin su validación». Eleanor cubrió su rostro con las manos, sollozando con una desesperación que me habría roto el corazón años atrás. Pero el corazón que latía en mi pecho ahora había sido forjado en el fuego de 12 años de abandono y había emergido más fuerte, más sabio, más selectivo con su amor. «¿No entiendes, verdad?», continué caminando hacia la ventana con vista al océano. Vinieron esperando encontrar a la misma mujer rota que abandonaron hace 12 años. Esperaban encontrar a alguien tan desesperada por amor familiar que estaría dispuesta a pagar cualquier precio por unas migajas de afecto. La verdad es que en los primeros años después de su abandono, sí hubiera estado dispuesta a pagar cualquier precio. Hubiera hipotecado mi alma por una llamada de Eleanor. Habría vendido todo lo que tenía por una tarde con mis nietos. Habría suplicado perdón por ofensas que nunca cometí solo para ser parte de sus vidas otra vez. Pero el tiempo y el dolor me enseñaron lecciones valiosas sobre amor propio y dignidad personal. Las tardes con Marta y las otras señoras me mostraron que el abandono familiar era más común de lo que pensaba y que sobrevivirlo no solo era posible, sino que podía ser el inicio de una vida más auténtica y satisfactoria. Durante años me culpé a mí misma, confesé, todavía mirando al océano. Pensé que había fallado como madre, que había sido demasiado permisiva, demasiado presente, demasiado amorosa. Me torturé buscando el momento exacto en que perdí a mi hija. Me volteé para mirarlos directamente y pude ver cómo mis palabras los afectaban de formas diferentes. Eleanor parecía genuinamente devastada, como si finalmente comprendiera la magnitud del daño que habían causado. Gregory, por otro lado, mostraba signos de impaciencia y frustración, claramente calculando si valía la pena continuar con esta estrategia o probar otro enfoque. Pero eventualmente entendí la verdad. Continué. No perdí a mi hija por algo que hice mal. La perdí porque eligió a un hombre que consideraba que tener una suegra presente era una amenaza para su frágil masculinidad. La perdí porque valoró más la aprobación de su esposo que el amor de su madre. Eleanor se levantó, tambaleándose como si mis palabras fueran golpes físicos. «Mamá, no es así. Nunca dejé de amarte. Solo me confundí.
Gregory me hizo creer que era lo mejor para todos. Gregory te manipuló. La corregí. Pero tú le permitiste hacerlo. Elegiste creer sus mentiras porque eran más cómodas que defender a tu madre. Preferiste la paz artificial de un matrimonio controlador que la incomodidad de establecer límites saludables con tu esposo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el sonido distante de las olas, la respiración agitada de Eleanor. Gregory adoptó esa postura rígida que usaba cuando se sentía acorralado, preparándose para contraatacar o para retirarse estratégicamente. «¿Entonces qué quieren de nosotros?», preguntó Gregory finalmente, abandonando cualquier intento de remordimiento o vulnerabilidad. ¿Quieren que nos arrodillemos? ¿Quieren humillarnos como venganza por el pasado? Su pregunta reveló exactamente lo que yo esperaba de él. No se trataba de reparar daños emocionales ni de reconstruir relaciones familiares. Era una transacción, una negociación donde esperaba pagar el precio mínimo necesario para obtener el máximo beneficio financiero. «No quiero su humillación, Gregory», respondí con una serenidad que me sorprendió. «Lo que quiero es algo que probablemente no puedan darme: respeto genuino, amor incondicional y el reconocimiento de que pasaron 12 años tratando como basura a una madre». Eleanor se levantó del sofá con movimientos temblorosos, acercándose con las manos extendidas como si quisiera tocarme, pero no se atrevía. «Mamá, puedo darte eso. Reconozco todo el daño que te hicimos. He pasado estas últimas noches despierta, recordando cada momento cruel, cada llamada que no devolví, cada invitación que no envié. Estos últimos meses», interrumpí notando la especificidad de su confesión. «¿Qué pasó exactamente hace 3 meses que te hizo recordar que tenías una madre abandonada?». El color se le fue de la cara como si la hubieran pillado en una mentira. Su confesión de culpa podría haber sido conmovedora si no hubiera estado acompañada de la obvia expectativa de que reconocer sus errores resultaría automáticamente en mi perdón y, lo más importante, en mi ayuda económica. «Reconocer tus errores es solo el primer paso, Eleanor», expliqué con la paciencia de una maestra explicando conceptos básicos a una alumna lenta. «El segundo paso es aceptar las consecuencias de esos errores, y las consecuencias de abandonar a tu madre por 12 años no desaparecen solo porque necesites dinero ahora». Fui a la cocina y empecé a hacer café. No porque quisiera prolongar la visita, sino porque necesitaba un momento para procesar el surrealismo de la situación. Después de tantos años soñando con esta reunión, la realidad era mucho más fría y calculadora de lo que había imaginado. Mientras el café hervía, pude escuchar susurros urgentes entre Eleanor y Gregory en la sala. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono era claramente de estrategia y negociación. Estaban recalibrando su enfoque, buscando nuevos ángulos de manipulación. Regresé con una bandeja que contenía una sola taza de café. Me senté en mi sillón favorito y bebí lentamente, observándolos como un científico que estudia especímenes en un laboratorio. «¿No nos vas a ofrecer café?», preguntó Gregory molesto por mi falta de hospitalidad tradicional. «No», respondí simplemente. «Esta no es una visita social. Esto es una negociación, y en negociaciones la hospitalidad implica posiciones iguales. No estamos en posiciones iguales». Eleanor parecía genuinamente herida por mi frialdad, pero Gregory mostró una expresión de respeto renuente, como si finalmente entendiera que la mujer frente a él no era la misma que abandonaron hace 12 años. «Está bien», dijo Gregory adoptando un tono más directo. «Hablemos claro. Necesitamos $100,000 para salvar la casa y empezar de nuevo. Sabemos que tienes dinero, sabemos que somos familia. ¿Qué necesitas escuchar para ayudarnos?». Su pregunta fue tan transaccional, tan carente de emoción genuina, que casi me dio risa. Había reducido 12 años de abandono familiar a una simple negociación de negocios. «¿Qué palabras mágicas necesitas decir para acceder a mi dinero?», pregunté después de un largo sorbo de café. «Lo que necesito escuchar», respondí,
Es la verdad sobre por qué realmente me excluyeron de sus vidas, no versiones dulcificadas sobre errores juveniles o influencias externas. La verdad real. Eleanor y Gregory intercambiaron miradas significativas. Estaba claro que habían preparado varias versiones de su historia, pero ninguna incluía la brutal honestidad que yo exigía. La verdad, murmuró Eleanor, es que Gregory me convenció de que eras problemática para nuestro matrimonio. ¿Problemática cómo? Presioné sin permitirle esconderse tras eufemismos. Gregory tomó la palabra, probablemente dándose cuenta de que la estrategia de víctima de Eleanor no funcionaba. Pensé que estabas demasiado presente, demasiado opinativa. Pensé que interferías en nuestras decisiones como pareja. ¿Interferías cómo? Seguí presionando, determinada a sacar toda la verdad. Siempre tenías sugerencias sobre cómo criar a los niños, cómo manejar el dinero, dónde vivir. Gregory admitió con una honestidad que probablemente le costó físicamente. Y Eleanor siempre te escuchaba, siempre consideraba tu opinión antes que la mía. Ahí estaba, la verdad desnuda. Gregory veía mi influencia materna como una amenaza para su control total sobre Eleanor. No podía tolerar la idea de que su esposa tuviera una fuente de sabiduría y apoyo independiente de él. Entonces, me eliminaron porque representaba una voz alternativa en la vida de Eleanor, resumí. Me eliminaron porque mi amor incondicional por mi hija amenazaba su necesidad de ser su única fuente de validación y dirección. El silencio confirmó mi análisis. Eleanor finalmente levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos, pero con una expresión de comprensión tardía. Mamá, ahora entiendo que Gregory estaba equivocado. Entiendo que necesito tu voz en mi vida. Entiendo que cometí el error más grande de mi existencia al elegir complacerlo a él en lugar de honrar nuestra relación. Sus palabras sonaban genuinas, pero llegaban 12 años tarde y en el contexto equivocado. Era fácil reconocer errores cuando las consecuencias de esos errores te están destruyendo financieramente. Ahora entiendes que necesitas mi voz en tu vida. Repetí lentamente sus palabras. Pero específicamente necesitas mi voz para decir sí a un préstamo de $100,000. Eleanor se estremeció ante la precisión quirúrgica de mi observación. Gregory, por el contrario, parecía irritado por mi negativa a aceptar la narrativa de arrepentimiento que habían construido tan cuidadosamente. Annabel, basta ya con los juegos psicológicos, explotó finalmente, mostrando su verdadera personalidad por primera vez aquella tarde. Entendemos que estás enojada. Cometimos errores, pero estamos aquí ahora, pidiendo ayuda, dispuestos a enmendar. ¿Qué más quieres? Su estallido fue exactamente lo que había estado esperando. El momento en que la máscara de vulnerabilidad caería completamente y revelaría al hombre controlador y manipulador que siempre había sido. El mismo hombre que había convencido a Eleanor de que el amor de madre era un problema emocional. Lo que quiero, Gregory, respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación. Es algo que nunca podrás darme. Quiero los 12 años de mi vida de regreso. Quiero haber conocido a mis nietos desde que eran bebés. Quiero haber estado presente para sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. Me levanté del sillón y caminé hacia una estantería donde guardaba las pocas fotografías familiares que había salvado de mi vida anterior. Tomé una en particular, Eleanor a los 5 años, sonriendo sin dientes delanteros, abrazando mi pierna con pura adoración en sus ojos. Esta niña me amaba incondicionalmente, dije mostrando la foto. Esta niña me llamaba su mejor amiga, su heroína, su persona favorita en el mundo entero. ¿Qué le pasó a esta niña, Eleanor? Eleanor miró la foto con una expresión de dolor tan intensa que por un momento pensé que se desmayaría. Esa niña creció y se convirtió en una mujer débil que permitió que un hombre inseguro destruyera lo más valioso que tenía en su vida. Su respuesta me sorprendió por su brutal honestidad. Fue la primera vez que aquella tarde mostró una comprensión real de la magnitud de lo que había perdido, no solo lo que necesitaba recuperar para resolver sus problemas actuales. Exactamente, confirmé devolviendo la foto a su lugar.
Y ahora esa mujer débil viene buscando a la madre que abandonó, no porque haya encontrado su fuerza y su voz independiente, sino porque necesita dinero. Gregory se levantó abruptamente, claramente frustrado con la dirección que tomaba la conversación. ¿Sabes qué, Annabelle? Quizás tenías razón desde el principio. Quizás eres demasiado dramática, demasiado complicada. Quizás fue mejor que nos alejamos de todo este drama emocional. Sus palabras fueron como un regalo inesperado. Después de horas de manipulación cuidadosa, finalmente mostró su verdadera naturaleza, confirmando todo lo que había sospechado de él durante años. Ahí está, dije sonriendo genuinamente por primera vez aquella tarde. Ahí está el verdadero hombre. El hombre que convenció a Eleanor de que el amor materno era drama emocional. El hombre que no podía tolerar que su esposa tuviera una fuente independiente de apoyo. Eleanor miró a Gregory con una creciente expresión de horror, como si finalmente viera algo que estuvo frente a ella durante años, pero que se negó a reconocer. Gregory, murmuró con voz temblorosa, ¿de verdad crees que mi mamá es dramática por estar herida después de que la abandonamos por 12 años? Eleanor, no dejes que te manipule otra vez, replicó Gregory adoptando ese tono paternalista que probablemente había usado para controlarla durante su relación. Está jugando con tus emociones para hacerte sentir culpable. No, dijo Eleanor con firmeza que no había mostrado en toda la tarde. No está jugando con mis emociones. Está expresando el dolor legítimo que le causamos. Está siendo honesta sobre las consecuencias de nuestras terribles acciones. Observé este intercambio con el interés de un espectador que ve una obra que conoce de memoria. Fue fascinante ver cómo la desesperación financiera comenzaba a resquebrajar la dinámica de poder que Gregory había construido cuidadosamente durante los años. Eleanor, dije suavemente, ¿te das cuenta de que incluso ahora, en este momento de crisis, tu esposo está más preocupado por controlar tu reacción que por reparar el daño que me hicieron? Eleanor volvió la mirada hacia Gregory con ojos nuevos, como si viera a un extraño. Tienes razón, murmuró. Incluso ahora, él está más preocupado por tener la razón que por hacer lo correcto. Eleanor, no te confundas, insistió Gregory. Pero su voz había perdido la autoridad segura que mantuvo durante años. Tenemos que concentrarnos en resolver nuestros problemas, no en revivir el pasado. Nuestros problemas, repetí, notando la elección precisa de palabras. Gregory, tus problemas financieros no son mis problemas. Tu bancarrota no es mi responsabilidad. Tu incapacidad para mantener un negocio exitoso no es algo que deba resolver. La habitación se llenó de un silencio tenso, mientras mis palabras se asentaban en la realidad de la situación. Eleanor parecía estar experimentando una especie de despertar tardío, mientras Gregory claramente luchaba entre diferentes estrategias de manipulación. Además, continué, aunque decidiera ayudarlos financieramente, ¿qué garantía tendría de que no desaparecerían de mi vida otra vez una vez resueltos sus problemas? Eleanor abrió la boca para protestar, pero la cerró cuando se dio cuenta de que no tenía una respuesta convincente. La verdad es que no había garantía, y todos en esa habitación lo sabían. Durante estos 3 meses viviendo aquí, continué, he desarrollado una rutina hermosa y pacífica. Me levanto cuando quiero, como lo que deseo. Veo las puestas de sol desde mi terraza, leo libros que siempre quise leer. Ayudo a otras mujeres que han pasado por experiencias similares a la mía. Me acerqué a la ventana nuevamente, mirando las olas que rompían rítmicamente contra las rocas. He descubierto que la paz mental no tiene precio. He aprendido que la soledad elegida es infinitamente superior a la compañía tóxica. Mamá. Eleanor se acercó desde atrás, su voz apenas un susurro. ¿Qué tengo que hacer para ganar tu perdón? ¿Qué tengo que hacer para recuperar tu amor?
Me volteé a mirarla, viendo en sus ojos una desesperación que iba más allá de la crisis financiera. Por primera vez, parecía estar entendiendo que había perdido algo mucho más valioso que dinero o propiedades. Eleanor, dije con una tristeza profunda que no esperaba sentir. Mi perdón no está en venta y mi amor nunca se perdió. El problema es que convertiste nuestra relación en una transacción comercial el día que decidiste que yo solo valía cuando me era útil. Gregory, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó un último enfoque desesperado. Annabel, si no nos ayudas, los niños van a sufrir, van a perder su hogar, van a tener que cambiar de escuela, van a vivir en la pobreza. ¿Realmente puedes dormir tranquila sabiendo que tus propios nietos sufren? Su última apelación fue la carta que había guardado para el último momento. La culpa relacionada con el bienestar de los niños. Era una estrategia calculada para tocar el nervio más sensible de cualquier abuela. Gregory, respondí con una serenidad que me sorprendió. Los niños van a sufrir por las decisiones irresponsables de sus padres, no por mi negativa a rescatarlos de las consecuencias de esas decisiones. Tú creaste esta crisis, ¿no? Eleanor volvió a llorar, pero esta vez sus lágrimas parecían venir de una comprensión más profunda de lo que realmente había perdido durante todos estos años. Los niños van a sufrir, continué, pero van a sufrir las consecuencias de tener padres que antepusieron el orgullo al amor familiar, que eligieron el control en lugar de la conexión, que consideraron el dinero más importante que las relaciones. Eleanor se derrumbó completamente en el sofá, sollozando con una intensidad que me habría roto el corazón años atrás. Pero el corazón que latía en mi pecho ahora había sido forjado en el fuego de 12 años de abandono, y había emergido más fuerte, más sabio, más selectivo. Mamá, susurró entre lágrimas, ¿qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Eleanor, respondí con una tristeza profunda pero serena. Hay cosas en la vida que no se pueden arreglar. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Tú decidiste que no era lo suficientemente valiosa para mantenerme en sus vidas cuando todo iba bien. No puedes esperar que ahora te considere lo suficientemente valiosa para rescatarte cuando todo está mal. Gregory se levantó con movimientos bruscos, su frustración finalmente desbordándose en pura ira. ¿Sabes qué, Annabel? Tienes razón. Fuiste un error desde el principio. Fuiste una interferencia constante en nuestro matrimonio. Eleanor está mejor sin tu drama, sin tu constante necesidad de atención, sin tu manipulación emocional. Sus palabras fueron como un regalo final de claridad. Después de horas de máscaras y manipulación, finalmente mostró su verdadera esencia. Un hombre tan inseguro que necesitaba aislar a su esposa de todas las fuentes de amor y apoyo para sentirse poderoso. Gracias, Gregory, dije con una sonrisa genuina. Gracias por confirmar exactamente quién eres y por qué tomé la decisión correcta al no ayudarlos. Eleanor miró a su esposo con una expresión de horror y comprensión tardía. Gregory, ¿de verdad acabas de llamar drama a un dolor legítimo de mi madre? ¿De verdad acabas de confirmar que me manipulaste para alejarla? Eleanor, no la dejes confundirte con sus juegos mentales, insistió Gregory, pero su voz había perdido toda autoridad. Necesitamos ese dinero. Necesitamos salvar a nuestra familia. Nuestra familia, repetí mientras caminaba hacia la puerta principal. Se destruyó hace 12 años cuando decidieron que una suegra amorosa era más peligrosa que la quiebra emocional. Ahora están cosechando lo que sembraron. Eleanor se levantó tambaleante, siguiéndome hacia la puerta con pasos inseguros. Mamá, por favor, te juro que si nos ayudas ahora todo será diferente. Seré diferente. Pondré límites con Gregory. Defenderé nuestra relación. Eleanor, dije colocando mi mano en la manija de la puerta. Estás prometiendo ser diferente bajo una presión financiera extrema.
Estás prometiendo cambios que no has conseguido hacer en 12 años de matrimonio. ¿Por qué debería creer que esta crisis los convertirá mágicamente en mejores personas? Gregory se acercó adoptando una postura más agresiva. Annabel, vas a arrepentirte de esta decisión. Vamos a contarle a todo el pueblo cómo abandonaste a tu propia familia en su momento de necesidad. Nos aseguraremos de que todos sepan qué clase de madre eres. Su amenaza fue tan predecible que casi me hizo reír. Fue la última carta desesperada de un manipulador que había perdido todo su poder. La amenaza de destruir mi reputación social. Gregory, respondí con calma que lo desarmó visiblemente. El pueblo ya sabe qué clase de madre soy. Saben que durante 12 años trabajé hasta el agotamiento vendiendo postres para sobrevivir. Saben que nunca hablé mal de ustedes a pesar de su abandono. Saben que mantuve mi dignidad incluso en la pobreza. Abrí la puerta de par en par, dejando que la brisa marina llenara mi hogar con aire fresco y purificador. Lo que van a descubrir ahora es qué clase de hijos y yernos son ustedes. Se van a enterar de cómo trataron a una madre amorosa durante 12 años y cómo solo aparecieron en su puerta cuando necesitaban dinero. Eleanor se detuvo en el umbral, mirándome por última vez. En sus ojos vi algo que no veía desde hacía años. Respeto mezclado con dolor, con arrepentimiento, con una comprensión tardía de lo que habían perdido. «Mamá», murmuró, «espero que algún día puedas perdonarnos. Espero que algún día podamos encontrar la forma de sanar todo este daño». «Eleanor», respondí con una tristeza que abarcaba décadas de dolor. El perdón no es olvidar el pasado, es liberarte del peso del resentimiento. Yo ya me he liberado. Lo que necesitan no es mi perdón. Es aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Gregory salió primero, claramente furioso y derrotado. Eleanor lo siguió lentamente, volteándose varias veces como si quisiera decir algo más, pero las palabras nunca llegaron. Los vi caminar hacia su viejo y maltrecho coche, sus figuras pequeñas e insignificantes contra el fondo del océano infinito. Después de 12 años, habían salido finalmente de mi vida de la misma manera en que entraron, buscando algo para ellos sin ofrecer nada genuino a cambio. Cerré la puerta suavemente y regresé a mi sala donde el silencio se sentía como una bendición. No había gritos, ni manipulación, ni drama emocional, solo paz. Me serví una copa de vino blanco que había estado guardando para una ocasión especial y salí a mi terraza. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que se reflejaban en las olas tranquilas. Mi teléfono sonó. Era Marta. «¿Cómo te fue con los visitantes inesperados?», preguntó con la sabiduría de alguien que ha pasado por experiencias similares. «Exactamente como esperábamos», respondí, tomando un sorbo de vino y sintiendo cómo la paz se asentaba en mis huesos. «Vinieron por dinero, no por amor», confirmaron todo lo que ya sabíamos sobre ellos. «¿Y cómo te sientes?», reflexioné sobre su pregunta mientras veía una gaviota planear con gracia sobre las olas. «Me siento libre, Marta. Me siento completamente, absolutamente libre». Esa noche, después de la llamada con Marta, caminé por la playa bajo las estrellas, con la arena fresca entre mis dedos, el sonido rítmico de las olas, la inmensidad del océano extendiéndose hasta el horizonte. Todo me recordaba que había elegido una vida de paz en lugar de una vida de complicaciones familiares tóxicas. En los días siguientes, la noticia de la visita de Eleanor y Gregory se difundió por el pueblo como había previsto, pero las reacciones fueron exactamente lo opuesto a lo que Gregory esperaba. Las señoras del mercado expresaron su apoyo, muchas compartiendo historias similares de hijos que solo aparecían cuando necesitaban dinero. «Hiciste lo correcto, Annabel», me dijo el señor Peterson de la panadería cuando fui a comprar pan una semana después. «Una madre que se respeta enseña a sus hijos a respetarla también». 2 meses después, recibí un mensaje de texto de Eleanor. Era simple, sin manipulación, sin pedidos. «Mamá, estoy en terapia. Estoy aprendiendo sobre relaciones tóxicas y límites saludables. Espero que algún día, cuando esté realmente lista para ser la hija que mereces,
consideres conocerme de nuevo. Te amo. No respondí de inmediato. En su lugar guardé el mensaje y continué con mi nueva vida, mis mañanas de jardinería, mis tardes ayudando a otras mujeres mayores, mis noches en soledad contemplativa. Tal vez un día Eleanor encontraría verdaderamente su voz independiente. Tal vez un día aprendería a establecer límites saludables con Gregory. Tal vez un día podríamos construir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la necesidad desesperada. Pero hasta ese día, si llegara, continuaría viviendo mi vida plena y digna, rodeada por el océano infinito, que me recordaba a diario que algunas corrientes son demasiado fuertes para cambiarse y que la sabiduría está en aprender a navegar aguas más tranquilas. El dinero me había dado muchas cosas, pero lo más valioso no fue la casa ni los lujos, fue la capacidad de elegir quién merece mi tiempo, mi energía y mi amor, y había elegido sabiamente.